Alimento Diario, serie Y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 4, el plan de la salvación divina, autor Pedro Don, semana 2, día viernes. Lectura bíblica, Job capítulo 40, versículo 15. Proverbios capítulo 18, versículo 19. Disfrutamos leyendo con oración. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús, pero temo, Señor, nosotros también tememos, Señor, que como la serpiente, oh Señor Jesús, con su astucia, engañó a Eva, y no solo a Eva, a todos nosotros. Señor Jesús, vuestros sentidos, líbranos, Señor, sean de alguna manera, oh líbranos, Señor, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús, tenga misericordia de nosotros. Queremos ser fieles hoy, mañana y para siempre solamente a ti, Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Hoy presentamos las armas de nuestra milicia. En nuestra lucha contra el enemigo de Dios, necesitamos salir de la esfera de la carne, de la esfera terrenal de la mente, e irnos a la esfera espiritual. Si no tenemos la mente puesta en el espíritu, el enemigo construirá fortalezas con nuestra razón y lógica. Y la carne es el territorio que le entrega la victoria a Satanás. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Andar en la carne quiere decir vivir en la carne. Si aún vivimos en la carne, el enemigo ciertamente nos subyugará. Una vez que estamos en guerra contra el diablo, necesitamos conocer las armas adecuadas para derrotarlo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. No podemos usar armas carnales para luchar en esta guerra. Imagínese que usted anda en la carne, en su matrimonio. Cuando surja algún problema, comenzará una discusión. En un matrimonio, por lo general, se discute sobre cosas habituales y cosas comunes. El esposo se queja de la suciedad de la casa, los platos sin lavar, el sabor de la comida, las sandalias, el jabón y la toalla del baño, etc. Cuando surgen estas quejas, el matrimonio empieza a discutir. La esposa considera las quejas como una impertinencia porque ella trabaja todo el día y además tiene que cuidar de los quehaceres domésticos. Y mientras más lo piensa, más se llena de razones
y más se enoja. Cada argumento, cada razonamiento es como un ladrillo que va edificando la fortaleza de la razón. Sin darse cuenta, la persona se encuentra aprisionada en una fortaleza, rodeada de su razón y argumentos. No logra vislumbrar nada más aparte de su propia razón. Y todo se transforma en sofismas. Parece verdad, pero solo en parte, porque el otro, por su parte, también tiene su propia razón. En ese momento uno considera que solo tiene la razón y rodeada de sofismas se ve enclaustrado en una fortaleza. Señor Jesús, no pueden escuchar ni a Dios porque está cerrada en el canastillo del ego. Proverbios 18, versículo 19. Está encerrada en el castillo del ego de la razón y los argumentos, completamente aprisionada por sus propios pensamientos y justificaciones. También puede ocurrir que usted cometa un pecado y para aliviar su propia conciencia, usted se justifica y empieza a producir ladrillos. Haber tomado alguna cosa de la oficina no es tan malo. Después de todo, nadie se va a dar cuenta. Esto es solo un ejemplo. Así, irá argumentando y edificando su propia razón, considerando que tiene usted toda la razón, cegado por sus justificaciones, encerrado dentro de un castillo, que ni Dios puede hablar con usted. Pero, Señor Jesús, aleluya, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. El Señor, por medio de sus profetas, envía un misil teledirigido. ¿Cómo es eso? Es la palabra profética que destruye toda fortaleza. Y usted comienza a ver su propia condición y se libera de la lógica y de sus propios razonamientos. ¡Aleluya! Dios quiere mostrarnos que hay un Behemoth. Eso está en Job capítulo 40, versículo 15. En el interior del hombre está ese Behemoth, lleno de razón, que lo induce a vivir en la carne, en el lado bueno del alma. Dios quiere mostrarle lo que hay en su interior, pero su altivez le impide verla. La altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Y también aprisiona los pensamientos en el castillo de la razón. El pensamiento se queda cautivo por la lógica y la razón, hasta que las armas de nuestra milicia derriben todas las fortalezas. Cuando eso ocurre, el esposo le pide perdón a la esposa. ¡Aleluya! ¡Señor Jesús! Y la esposa le pide perdón también al esposo. ¡Qué maravilloso! Dios lleva el pensamiento de regreso a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6. Dios pone nuestra vida en orden, destruyendo las fortalezas y estableciendo el gobierno del Espíritu sobre nosotros. El Señor desea liberarnos del cautiverio de las sofismas. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre.
me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Salmo 142, versículo 7. Si el Señor no saca nuestra alma de la cárcel, quedaremos aprisionados dentro de la fortaleza de la razón. Pero cuando somos libertados, estaremos rodeados de los justos, el esposo, la esposa y, aleluya, también los hermanos. La estrategia de Satanás siempre ha sido atraer al hombre al campo de la razón y de los argumentos. No argumente con la serpiente. El enemigo intenta tocar su mente, tocar su emoción y su voluntad. ¿Para qué? Para quitarle el enfoque de la palabra del Señor. Dios dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Eva le dio oídos al hablar de la serpiente, y al final el hombre transgredió el mandamiento de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos capítulo 5, versos 12 y 14. A pesar de que fue Eva quien dio oídos al hablar de la serpiente, Dios culpó a Adán de la transgresión contra su mandamiento, y todos nosotros pecamos por la transgresión de Adán. El pecado de Adán recayó sobre toda la humanidad, y la tierra se volvió maldita. Y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. La tierra que acababa de ser creada, Señor Jesús, estaba conectada con Dios, pero por causa del pecado del hombre, se desconectó de Dios. Entonces, se volvió maldita. Querido, amado lector, que nuestra actitud frente a lo que hemos visto hoy sea la de vivir y andar en el Espíritu. Ese, sin lugar a dudas, es el camino más saludable para los que desean vivir por encima de la esfera de la razón, por encima de la esfera de los argumentos. Señor Jesús, alabado sea Dios, alabada sea la palabra de Dios. Pregunta para hoy: ¿cómo la palabra profética puede ser útil para aquellos que se encuentran aprisionados en la lógica y en sus propios razonamientos? Sean todos muy bendecidos.